Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todo cuanto yo os he mandado. Y mirad que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia divina, cuán incomprensibles son sus juicios e impenetrables sus caminos, porque ¿quién ha conocido los designios del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién es el que le dio a él primero alguna cosa para que pretenda ser por ello recompensado? Todas las cosas son de él, y todas son por él, y todas existen en él. A él sea la gloria en todos los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayer a la tarde se daba término al tiempo pascual, ya no se reza más los aleluyas, hay varios cambios en el oficio, porque el año se divide en dos grandes partes. La liturgia de la Iglesia divide el año en dos grandes partes. Toda la primera parte, que es desde el Adviento hasta la fecha de Pentecostés, el domingo de Pentecostés, la Iglesia en cierta manera va considerando, nos propone a consideración todos los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En cierta manera nos pone el ejemplo a seguir. Nuestro Señor es el ejemplo acabado de toda santidad, y por eso empezamos en el Adviento, que es la preparación remota, haciendo alusión a todo lo que es el Antiguo Testamento, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el ciclo de Navidad, pasando por Epifanía, tiempo penitencial después de Cuaresma, Semana Santa, tiempo de resurrección y fiesta de Pentecostés, donde la Iglesia es proclamada el día de Pentecostés, es la promulgación de la Iglesia como institución divina a la cual todos debemos pertenecer. Pero ya esta segunda parte del año litúrgico, la Iglesia nos propone ya la santidad misma. Por eso es que con la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre todos los apóstoles y sobre cada uno de nosotros cuando lo recibimos en el sacramento de la confirmación, a él se le adjudica, a la persona del Espíritu Santo se le adjudica la santificación de las almas. Por eso la Iglesia entonces se dedica a nuestra santificación prestando mayor atención, porque en realidad la santificación la debemos buscar siempre, en toda esta segunda parte del año. Y ya que entonces la santificación empieza por la fe, seguida por las obras, nos propone el dogma fundamental de nuestra fe, que es el de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad nos enseña a la Iglesia el dogma donde creemos en un solo Dios, tres personas distintas en ese solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres, que son un solo Dios, existen desde toda la eternidad. Nadie es una persona antes que la otra. El Padre engendra desde toda la eternidad al Hijo. El Hijo es engendrado desde toda la eternidad por el Padre. Surge inmediatamente ese amor entre el Padre y el Hijo, que también es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y no es que surja en el tiempo, sino que procede, como nos enseña el Catecismo, desde toda la eternidad. Desde el momento en que Dios se dio a conocer y nos reveló la santa doctrina que nosotros conocemos y que tiene en depósito la Santa Madre Iglesia, nosotros tenemos una obligación de adherir a ella. Es por eso que no puede haber dos distintas religiones o dos distintas maneras de ir a Dios.
Desde el momento en que Dios nos reveló este misterio de la Santísima Trinidad, ya está. Nosotros, con nuestra inteligencia, debemos adherir a las cosas enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que no puede haber otra religión distinta de la única verdadera, que es la que nos propone nuestro Señor Jesucristo y en depósito tiene la Iglesia. Fijémonos que la Santísima Trinidad, este dogma fundamental, está constantemente en nuestra liturgia. Acabamos de escuchar cómo nuestro Señor Jesucristo, al comienzo de la santificación de los hombres, que es a partir del bautismo, es en nombre de la Santísima Trinidad que se bautiza a la gente y dice, en otro de los evangelios dice, y aquel que creyere se salvará y el que no creyere se condenará. No da términos medios. Por supuesto que es Dios el que juzga qué tanto conocimiento tiene uno o el otro con respecto a la doctrina verdadera. Lo que sí nosotros sabemos, eso ya lo juzgará Dios, que sabe hasta lo más íntimo de las conciencias. Pero nosotros, cada uno de nosotros, la obligación que tenemos es de adherir objetivamente a aquello que la Iglesia siempre enseñó. Por eso decimos, Alá no es el verdadero Dios. No es otra forma distinta de ver a Dios. ¿Por qué? Porque Alá, los musulmanes no creen en la Trinidad de personas. Los mismos judíos, ellos creen en un solo Dios, pero no es el Dios de los cristianos, porque el Dios del Antiguo Testamento se manifestó en la segunda persona de la Santísima Trinidad cuando se hizo hombre y Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Podemos decir entonces que los judíos no son nuestros hermanos mayores, sino que incluso son idólatras, porque no adoran al verdadero Dios. Son infieles, como los trata la Iglesia. La Santísima Trinidad de nuestras vidas no es simplemente una devoción más, es el fin de todas nuestras devociones. Cuando uno tiene devoción a la Virgen, cuando uno tiene devoción a San José, cuando uno tiene devoción a este o aquel santo, siempre el fin de toda esa devoción va a ser la Santísima Trinidad. Fijémonos cómo la Iglesia constantemente repite, nosotros en el breviario, todos los salmos terminan con el Gloria, que es la alabanza a la Santísima Trinidad, porque es el fin de nuestras vidas, es el fin de la creación, es el fin que se propuso Dios en el momento de crear, porque no tenía posibilidad de otro fin que Él mismo, porque si no estaría buscando algo que no tenía en el momento de crear. Y cuando a nosotros nos toca vivir ese fin y hacerlo realidad en nuestras personas, y cuando Dios nos fuerza a hacerlo, siempre tenemos que entender que Dios nos fuerza a ello, simplemente porque es un bien para nosotros, porque Él, en definitiva, ya es totalmente perfecto y no necesita nada más. Cuando Él fuerza a los hombres a amarle, no es porque Él quiera recibir algo de los hombres, si ya no necesita absolutamente nada, Él lo tiene todo. Es simplemente para que nosotros nos hagamos partícipes de la misma vida divina que Él tiene desde ab eterno, desde toda la eternidad. Seamos grandes devotos de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra alma, cuando está en gracia, simplemente es templo vivo de la Santísima Trinidad. Cuando el alma está en gracia de Dios, es como un sagrario viviente, mucho más que un sagrario viviente. Porque el sagrario, por ejemplo, que oculta las sagradas especies de la Eucaristía, no puede recibir porque no deja de ser algo material. No es algo viviente. En cambio, nosotros sí podemos recibir las gracias que Dios constantemente está dispuesto a darnos si somos buenos receptores de ellas. La gracia santificante y las distintas gracias actuales con las cuales Dios nos va iluminando. Dice el Evangelio, este Evangelio está tomado después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando les da poder de bautizar y de predicar la buena nueva del Evangelio. Recordemos siempre que esto no solamente fue dicho a los apóstoles, sino a cada uno de nosotros, el de
tratar de que todos los demás, todas las criaturas racionales, busquen y tengan como fin a Dios voluntariamente. Y nuestro Señor termina el Evangelio de hoy diciendo: yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. E inmediatamente después se produce la ascensión. Quiere decir, parecía que nuestro Señor se iba al cielo para dejar a los apóstoles allí. No. Tenemos la presencia de nuestro Señor física, incluso física, en el santo sacramento de la Eucaristía. Tenemos la presencia de nuestro Señor y por lo mismo entonces de la Santísima Trinidad, porque donde está una de las personas están las otras dos, porque son un solo Dios, de forma espiritual, o sea, espiritualmente a través de la gracia santificante que tenemos en nuestro corazón cuando no tenemos ningún pecado y nos hemos confesado y estamos en gracia de Dios. Incluso también está presente moralmente en nuestros prójimos. Todo aquello que le hicieres al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis, dice nuestro Señor Jesucristo. Y en el juicio final, cuando dé la bendición y la maldición a los buenos y a los malos respectivamente, va a hacer alusión a las obras de misericordia que hayamos hecho a nuestro prójimo, porque allí, en nuestros prójimos, está realmente nuestro Señor Jesucristo presente. Y también está virtualmente por medio de la providencia, que absolutamente lo maneja todo. Nosotros en el seminario, que leemos un libro muy hermoso de espiritualidad, nos ha tocado todo este tiempo hablar sobre lo que es la conformidad con la voluntad de Dios, es decir, conformarnos, que nuestra voluntad se conforme con la voluntad de Dios. Y allí se recalca una inmensa y grandísima verdad. Absolutamente todo lo que pasa, todo, lo bueno y lo malo, incluso lo malo moralmente, que no podemos decir que Dios lo quiera, pero sí lo tolera y lo permite, todo eso pasa para bien de los predestinados. Es una verdad realmente muy consoladora, porque sabiendo que todo está en manos de Dios y nada se le puede escapar a Dios, y Dios es el Rey supremo, absoluto, de todas las cosas que pasan, no cae un pelo de vuestra cabeza, dice nuestro Señor, sin que Dios lo quiera o lo permita. Entonces a nosotros nos toca solamente acomodarnos a esa voluntad, que nuestra pobre voluntad humana se adecúe a la voluntad de Dios y abandonarnos en Él. Un buen católico, un buen cristiano, jamás tendría que quejarse de nada, ni del clima, ni del frío, ni de esto, ni de aquello, si una enfermedad, si una muerte, si una desgracia, como decimos humanamente hablando, todo está en el tejido de nuestras vidas, preparado por Dios para nuestro bien. Lo único que nos corresponde solamente entonces es mantenernos en el número de los predestinados. ¿Y cómo nos mantenemos? Aferrándonos a las virtudes, huyendo de todo lo negativo, todo lo que es pecado. Y después lo demás lo maneja Dios. Ya que estamos comenzando esta segunda parte del año, enseguida vamos a tener la fiesta del Corpus Christi. La fiesta de la Santísima Trinidad nos habla de todo lo que es Dios, creador y gobernador del mundo. Y después vamos a ver en la fiesta del Corpus Christi todo lo que es el resumen de lo que es la encarnación y redención del género humano. Allí están incluidos todos los misterios de nuestra santa fe. Luego, después tendremos las distintas fiestas de la Santísima Virgen, de los santos, y que vamos a ir conmemorando, pero siempre teniendo como finalidad la gloria de Dios, de la Santísima Trinidad. Seamos fieles a Dios simplemente. Eso es todo lo que nos toca hacer. Y eso es en el día a día, confiando en absoluto en la presencia virtualmente de nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente por medio de su providencia, sabiendo que la tenemos también en el sagrario, la presencia física, la presencia de la gracia en nuestros corazones y la presencia moral en nuestros prójimos, aquel mandamiento sublime, el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.